Buenas noches. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Aún no, doctor. Ahora se ve. Sí, doctor. Ahora se puede ver. ¿Puede agrandar, A por ver. favor, su diapositiva? Sí, claro. Listo. Ahora, Sí, sí, doctores. ya, Se nota. entonces vamos a comenzar. Bueno, voy a desarrollar el tema fisiopatología de enfermedades ampollares. Antes de esto hay que reconocer la histología de la piel. Como bien sabemos, tiene tres capas: epidermis, dermis, hipodermis. Además, la epidermis de arriba hacia abajo tiene el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y la capa basal, y por debajo la dermis papilar. Todo esto es importante porque lo que vamos a ver enseguida, la fisiopatología sustenta pues en conocimientos histológicos previos. Lo mismo. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque hay muchas ampollas de ubicación intraepidermal y otras de ubicación subepidermal. Bien, también la dermis tiene dos partes importantes. De arriba hacia abajo, la que está próxima a la epidermis se llama dermis papilar, y la que está por debajo, la que contiene los vasos y nervios, es la dermis reticular. Bien, incluso la hipodermis pues tiene dos grandes grupos histológicos, lo que corresponde al lóbulo graso y lo que corresponde al tabique. Entonces también tenemos que recordar algunos componentes ultraestructurales de cómo se unen los queratinocitos entre sí. Bien, sabemos que es a través del desmosoma. El desmosoma a la microscopía electrónica tiene esta forma. Se ve como una zona más densa. Recuerden que hay un espacio intercelular y a través de esta está atravesada por una serie de glicoproteínas. Y acá tenemos ya un modelo pues, esquemático, ¿no? Este es el espacio entre los desmosomas. Esta es la placa desmosomal y está atravesada por diferentes glicoproteicas. Dentro de estas, las más importantes son las desmogleínas, las desmocolinas, las desmoplaquinas y también hay otras. ¿Por qué es importante conocer estas estructuras? Porque las enfermedades ampollares pueden, o vesicoampollares, pueden tener origen ya sea por autoanticuerpos contra estos glicoproteínas o por defectos genéticos en la síntesis de estas glicoproteínas. Los autoanticuerpos es por autoinmunidad, pero también existen algunas toxinas que pueden dañar las estructuras glicoproteicas.
Bien. Entonces, la ultraestructura, como señalamos, es importante conocer y tener estos conceptos. Otra situación importante es que en las placas desmosómicas también van a anclar las estructuras fibrilares del citoesqueleto del queratinocito. También hay enfermedades que pueden tener alteraciones en la síntesis de estas eh, citoqueratinas, entonces también pueden ocasionar la posibilidad de la formación de vesículas o ampollas. Esta es la visión por microscopía electrónica. Este es un queratinocito basal. Estos son los hemidesmosomas. Eh, Miren que es de una estructura más densa. Por debajo de ella una estructura eh, clara que se llama la lámina lúcida. Y por debajo de ella otra estructura más densa que se llama la lámina densa. Y por debajo de la lámina densa el espacio que corresponde a la sublámina densa. Todo esto es por microscopía electrónica. Esto ya es un esquema. Esto es el queratinocito basal. Este es el hemidesmosoma. Esta es la lámina lúcida que mencionamos, la lámina densa y el espacio denominado sublámina densa. Miren que está atravesado por una serie de glicoproteínas que permiten el adecuado anclaje de la epidermis sobre la dermis. ¿Qué estructuras son importantes? El hemidesmosoma, que es esta gran placa, asimismo BP230, BP230, que permite el anclaje que hemos mencionado, el BP180, igual. Estos BPs también tienen otros nombres, BPA1 o BPA2. Es del inglés, es el antígeno del pemfigoide buloso 1, antígeno del pemfigoide 2. Laminina, que son estas estructuras, eh, colágeno 4, que forma principalmente la lámina densa, el colágeno 7, que se encuentra a este nivel, que permite anclar la lámina densa a una placa de anclaje en la dermis. Entonces, este colágeno es colágeno 7. Entonces, hay enfermedades de diferente naturaleza autoinmune que puede destruir por autoinmunidad cualquiera de estos componentes glicoproteicos de la unión de epiderme. Pero también pueden haber defectos genéticos en la síntesis de estas glicoproteínas y por lo tanto estructuras que no permiten un adecuado anclaje dermoepidérmico y ocasionarán la aparición de vesículas o ampollas. Bien, esto ya lo saben muy bien, esa es los mecanismos de hipersensibilidad. Los tipo 1 es principalmente por inmunoglobulina E, el tipo 2 por IgG, IgM, el tipo 3 por complejos inmunes eh, con intervención del complemento y el tipo 4 que tiene 4 subtipos obedece pues a la respuesta de la inmunidad celular. Entonces, ¿qué cosa puede ocasionar la aparición de vesículas y ampollas en la piel? La alteración en la síntesis de glicoproteínas, como hemos señalado. Autoanticuerpos contra estructuras de algunas glicoproteínas, usualmente por enfermedades autoinmunes. También otros procesos inflamatorios diversos, virales, metabólicos, también pueden tener como expresión final la aparición de vesículas o ampollas.
Bueno, semiológicamente, ¿a qué se llama vesícula? Cuando la vesícula o ampolla mide menos de 1 centímetro en su diámetro mayor. Si tienen un diámetro mayor o igual a 1 centímetro, ya se llama ampolla. Entenderán que son nomenclaturas convencionales, por acuerdo, por convención. Miren acá. Esta es la semiología de las lesiones ampollares. Miren acá, la piel se denuda, vulgarmente se pela, porque hay mal anclaje entre los queratinocitos y se forman estas ampollas que se llenan pues de suero y cuando se sobreinfectan se llenan de pus. Estas ampollas intraepidermales se rompen fácilmente porque están ubicados en el espesor de la epidermis. En cambio, estas ampollas que son subepidérmicas, vean acá, estas se rompen con dificultad porque al ser subepidérmicas, todo el espesor epidérmico forma el techo de la ampolla. Entonces, estas ampollas duran varios días sin romperse. Finalmente se van a romper. A diferencia de las ampollas intraepidermales, que se rompen fácilmente. Pueden durar horas o de repente un día o dos, pero no más de eso, se rompen. La que dura más tiempo son las ampollas subepidérmicas. Acá el convencionalismo, ¿a qué se llama vesícula y a qué se denomina ampolla? Bien, entonces aquí de manera esquemática, la ampolla intraepidermal, la que se rompe con facilidad, y la que está por debajo de esta es la ampolla subepidermal, como esta, ¿ve? Es un esquema nomás, para que vean que todo el techo está formado por la epidermis. Ampolla subepidermal. Y ahora miren, tiene expresión histológica todo lo que hemos mencionado. En este caso, esta es toda la epidermis. Miren la vesícula o ampolla, el espacio vacío es intraepidermal, por debajo del estrato granuloso o por debajo de la córnea. Entonces, histológicamente se llaman ampollas intraepidermales o subcorneales. Ahora veremos la histología también de esta que es intraepidermal, pero a diferencia de la anterior, la vesícula se forma por encima de la primera capa de queratinocitos. Entonces se llaman ampollas suprabasales. En cambio, miren esta. La ampolla se forma por debajo de la epidermis. Es una ampolla subepidermal. Todo el espesor del epidérmico forma el techo de la ampolla. Bien, entonces ya tenemos una visión histológica normal, histología que expresan las enfermedades que vamos a ver, las de ubicación intraepidermal y las de ubicación subepidermal. Las ampollas intraepidermales a su vez pueden ser de dos tipos. Cuando la vesícula o ampolla se ubica a nivel del estrato granuloso o subcorneal, y la otra cuando es por encima de la primera capa de queratinocitos o suprabasal. Bien, entonces ahora vamos a ver otros términos de la histopatología de las enfermedades vesicoampollares. ¿A qué se llama esponjiosis? Miren, entre los queratinocitos existe un espacio intercelular. Si ese espacio se llena de suero por inflamación, a ese fenómeno se llama esponjiosis. La otra, vacuolización, se llama a lo siguiente, cuando los núcleos de los queratinocitos, por ejemplo, son parasitados por virus. Los virus destruyen los núcleos, después se destruyen los citoplasmas y el queratinocito destruido forma vacuolas, ¿no?
Eso se llama vacuolización. ¿A qué se llama acantólisis? Cuando por cualquier mecanismo se destruyen los desmosomas, entonces la unión entre queratinocitos desaparece. Por lo tanto, se van a formar espacios vacíos que ocasionarán las vesículas o ampollas. Ese fenómeno de ruptura de la unión a nivel desmosomal se llama acantólisis. Otro término importante que es la apoptosis. Cuando un queratinocito se destruye por diferentes mecanismos, pueden ser inflamatorios, autoinmunes, degenerativos, esa muerte de los queratinocitos de manera programada o de manera defectuosa por la enfermedad se llama apoptosis. El otro término importante, recuerden ustedes que el queratinocito en la capa basal no tiene queratina. Conforme va ascendiendo al estrato espinoso, granuloso, se va llenando de queratina. Finalmente, a nivel del estrato córneo, el queratinocito está íntegramente con contenido de queratina y va a formar el estrato córneo. Bien, entonces miren, ejemplos de lo que hemos mencionado. Este es un fenómeno de esponjiosis, edema entre los queratinocitos. Finalmente estos crecen, rompen los desmosomas y se forman estas oquedades o vacíos, o sea, vesículas o ampollas, dependiendo del tamaño. Miren acá lo que ocurre en este caso, miren, la ampolla es intraepidermal, pero acá es por vacuolización. En este ejemplo, el virus herpético ha parasitado los queratinocitos, forma vacuolas intracelulares y finalmente pues, van a formar vesículas o ampollas. En este caso, miren, eh, normalmente el queratinocito se va llenando de queratina, pero la queratina recién se ve en los niveles superiores de la epidermis. Pero si ya desde el nivel basal se va viendo queratina, ese fenómeno se llama disqueratosis, o sea, mala, inadecuada síntesis de queratina. O sea, sintetiza precozmente y va destruyendo el queratinocito y va a formar ampollas, como se menciona, o como se observa ahí. En este caso, miren, es lo mismo. Hay alteración en la queratinización y se va viendo eh, oquedades o vesículas intraepidermales. Acá se nota con mayor claridad. Miren, se va formando queratina desde los niveles inferiores, lo que va a ocasionar la ruptura de los puentes intercelulares o de los desmosomas y va formando también vesículas o ampollas intraepidermales. Miren, acá es lo mismo. Claro que hay también alteraciones epidérmicas importantes. Y está, para que vean cómo finalmente se expresa una ampolla subepidermal, separación dermoepidérmica. A veces no hay células inflamatorias, como en este caso, y en otras, abundantes células inflamatorias que pueden ser neutrófilos, pueden ser eosinófilos o puede ser mixto. Bien, entonces hemos revisado más o menos estos conceptos que nos van a permitir entender la fisiopatología de las enfermedades vesicoampollares. Entonces, vamos a clasificar a las enfermedades vesicoampollares en tres grupos. Las hereditarias, en ese grupo están las epidermolisis bulosas, generalmente por defecto en la síntesis de citoqueratinas. Autoinmunes, por formación de autoanticuerpos, en el caso de los pénfigos, contra las desmogleínas. En el caso de los pénfigoides, contra una glicoproteína que se llama
el antígeno tipo 1 del pemfigoide o el antígeno tipo 2 del pemfigoide. En la dermatitis herpetiforme también es autoinmune. Se va a formar autoanticuerpos contra sustancias que están ubicadas en la unión dermoepidérmica. La dermatitis IgA lineal igualmente de sustancias contra la unión dermoepidérmica. Existe también una epidermolisis bulosa autoinmune. Aquí está dirigido contra el colágeno 7, desde las fibrilas de anclaje. Igualmente sucede con el lupus eritematoso sistémico en su variedad ampollado. Misceláneo, ¿qué quiere decir eso? Que diferentes causas ocasionan finalmente vesículas o ampollas, como ocurre en las dermatitis agudas, como vimos ejemplos de dermatitis agudas en la clase anterior. Se forman vesículas o ampollas, ya sea por contacto irritativo o por contacto alérgico. El herpes simple, el herpes zóster, porque el virus herpético destruye los queratinocitos, formando vacuolas y finalmente vesículas y ampollas. La porfiria cutánea tarda, por problemas metabólicos, destruye la unión dermoepidérmica. Esos son los ejemplos más importantes de enfermedades que pertenecen a estos tres grupos que hemos mencionado. Entonces, mire, este es una epidermolisis bulosa. Está presente desde el nacimiento. Esta es hereditaria. Se pueden clasificar en 4 grupos, dependiendo de algunos factores, pero eso ya lo van a ver en clínica, pero tengan la información que hay epidermolisis bulosa simple, de unión, distrófica, Kindler también. La característica común de estas es que ya las ampollas están presentes desde horas de nacimiento, porque como hay un mal anclaje dermoepidérmico, el traumatismo del parto, el jalar, el traccionar al recién nacido, la formación de ampollas, por mal anclaje dermoepidérmico. Dependiendo de las variedades, eh, tendrá ubicación intraepidermal y la mayoría son subepidermales. Miren, para que vean las ampollas en las zonas de presión, donde uno presiona. Este es un niño mayor, ¿ya? Entonces, donde ejerce presión al caminar, al saltar, al correr, se forman ampollas fácilmente. Esta es una epidermolisis bulosa. Hay varios tipos de estas. Es invalidante. Entonces, la mayoría de las ampollas son subepidermales. Hay uno como denominada la epidermolisis bulosa simple, esa sí es intraepidermal, pero todas las otras son subepidermales. Bien, existe una enfermedad que se denomina Darier, es un epónimo. Esta enfermedad es genética, la ampolla es intraepidermal y ocurre por mala queratinización, un defecto en la queratinización. Queratiniza precozmente la célula basal o del estrato espinoso y finalmente va a acabar formando ampollas. Bien, esta es otra enfermedad también por alteraciones en la queratinización. Es otra enfermedad, se llama enfermedad de Hailey-Hailey. Dermatología está plagada de epónimos, hay muchos epónimos. A veces hay la necesidad de aprender estas. Esta es una enfermedad genética, la ampolla es intraepidermal, también es por alteración en la queratinización. Esta es una enfermedad autoinmune, es un pénfigo. ¿Por qué se forma esto? Por autoanticuerpos contra la desmogleína. Hay varios tipos de desmogleínas. Desmogleína 1
como el pénfigo vulgar, desmogleína 3, como en el pénfigo oleáceo. La inmunoglobulina involucrada generalmente es IgG. ¿Y qué fenómeno va a ocasionar acá? Fenómeno acantolítico por autoinmunidad, pénfigo. En este caso, pénfigo vulgar. Este es un penfigoide. Habíamos dicho que los anticuerpos, los autoanticuerpos están dirigidos contra las glicoproteínas, el BP180, el BP230. Entonces va a formar ampollas subepidérmicas. La inmunoglobulina involucrada es la IgG y también la fracción 3 del complemento en la fisiopatología de estas enfermedades denominadas penfigoide. Esta es la dermatitis herpetiforme, la autoinmunidad, los autoanticuerpos están dirigidos contra la transglutaminasa, contra la gliadina y contra el endomicio. Eso facilita el despegue dermoepidérmico. En este caso, la inmunoglobulina que interviene es la IgA, inmunoglobulina A, y las células que participan en el fenómeno inflamatorio son neutrófilos. En cambio, en el penfigoide son eosinófilos. Esta es otra entidad denominada dermatitis IgA lineal. Aquí sí, pues la inmunoglobulina que participa es la inmunoglobulina A. Esta también es una enfermedad subepidérmica. En esta entidad, hasta el momento no se ha logrado demostrar el blanco de la autoinmunidad. Solo ya se conoce que interviene la IgA, que tiene una forma parecida a la dermatitis herpetiforme, pero es otra entidad. Esta es una epidermolisis bulosa autoinmune. Se denomina a esta entidad porque no está presente desde el nacimiento, aparece generalmente en la edad adulta. Generalmente es una epidermolisis bulosa, pero no por falta de síntesis o por un defecto en la síntesis de glicoproteica, sino por autoinmunidad contra las estructuras glicoproteicas de la membrana basal. Entonces, esto es por autoinmunidad. Por lo tanto, se llama adquirido. Y el fenómeno autoinmune está dirigido contra el colágeno 7. La inmunoglobulina involucrada es la inmunoglobulina G. Este es un caso de lupus eritematoso ampollar. En este caso también se demuestra anticuerpos contra el colágeno 7. Pero esta entidad se da en el contexto de un paciente con lupus eritematoso sistémico. Interviene también la inmunoglobulina G. Esta ya habíamos señalado anteriormente, la dermatitis de contacto, en este caso en su forma crónica. También ha tenido ampollas cuando pasó por la forma aguda. En este caso es por esponjiosis. Esta es una enfermedad llamada herpes simple. Miren, hay un grupo de enfermedades ampollares por degeneración vacuolar, también es intraepidermal. Y miren acá, en la histología acá se ve cómo el virus destruye los queratinocitos, incluso las deforman de tal manera que aparecen este signo en histopatología importante que se denomina células gigantes o células multinucleadas. Son queratinocitos que por la invasión vírica tienen defectos en su separación, entonces se quedan con varios núcleos. Este es una prueba que se suele hacer cuando uno sospecha herpes simple. También en el herpes zóster, por lo tanto no es específico, solamente nos habla
de que esta prueba, cuando ven células gigantes multinucleadas al frotis, se llama por eso frotis de Zhang, Zhang es su autor, se encuentra células gigantes multinucleadas. Miren, un queratinocito con varios núcleos, otro queratinocito con varios núcleos. Aquí hay otro y otro. En cambio, este queratinocito no tiene varios núcleos, tiene uno solo. Entonces, esta prueba nos demuestra la presencia de degeneración por enfermedad viral herpética. Existen otras enfermedades en las cuales se ocasiona una necrosis epidérmica total o parcial. También puede ser eso. Son por fenómenos por toxicidad medicamentosa. Ocurre apoptosis y necrosis de queratinocitos, como ocurre en esta enfermedad que se llama síndrome de Steven-Johnson, y dependiendo de la extensión de la enfermedad, puede denominarse necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, hay enfermedades también dentro del grupo de autoinmunes, como la enfermedad de Behçet y la ampolla es intraoral. Uno ya, como tiene ubicación intraoral, se rompe fácilmente. Eh, por los fenómenos mecánicos de la masticación, es poco probable encontrar una ampolla entera o indemne. Esta es otra enfermedad, miren, es una enfermedad por toxicidad medicamentosa. Miren que se forma una serie de vesículas con pústulas. Es una enfermedad vesicopustular. ¿Cuándo decimos que una vesícula es pustulosa? Cuando está llena de pus. Si solamente es suero, pues no tiene esa denominación. Pero si es pus, se debe denominar pústula. Este es de origen medicamentoso. Eh, Esta es otra entidad llamada eritema multiforme, también por apoptosis de los queratinocitos. Forma ampollas a nivel de la mucosa labial, también dentro en la mucosa del paladar. Es otra enfermedad. También generalmente es medicamentoso, toxicidad medicamentosa. Esta se llama eritema multiforme. También necrosis por apoptosis, por necrosis de los queratinocitos. Este es un signo típico, se llama en iris o blanco de tiro. Miren, acá tiene una parte central, una parte pálida y otra parte periférica. Tiene varias con esa característica. Esto es patognomónica de esta enfermedad llamada eritema multiforme. La mayoría también ocasionada por medicamentos. Y esta es el impético. Impético puede ser ocasionado por estreptococo o por estafilococo. Sobre todo el estafilococo tiene una toxina que se llama exfoliatina, que destruye la desmogleína 1. Por lo tanto, forma ampollas o vesículas. Después, esta se rompe y va a dejar costras. Estas costras que se llaman mielicéricas por el color amarillo de las lesiones debido a la exudación. También la cándida ocasiona vesículas subcorneales. Miren, una enfermedad infecciosa, en este caso por hongos, ocasiona vesículas intraepidermales, pero a nivel subcorneal, debajo de la capa córnea. Esta enfermedad se llama porfiria cutánea tarda. Miren, son ampollas tensas que no se rompen fácilmente, pero acá finalmente se ha roto, miren, que dura varios días sin romperse. En este caso tiene contenido hemorrágico. Esta ampolla es subepidérmica. Por la clínica ya uno puede sospechar, porque no se rompe fácilmente, dura varios días y también se puede demostrar histológicamente. Porfiria cutánea tarda, una enfermedad metabólica que también se manifiesta con ampollas. Entonces, ¿qué se usa como prueba diagnóstica para estas enfermedades ampollares? La biopsia. ¿Y qué coloración se usa? La hematoxilina eosina. Miren, en este caso es una enfermedad
subepidérmica. Esta es la epidermis, la ampolla está por debajo. Y acá puede ver uno el infiltrado. En este caso el infiltrado es por eosinófilos mayormente. Y este caso corresponde a un pemphigoide ampollar. También usamos otra técnica de inmunofluorescencia directa para demostrar la presencia de autoanticuerpos. En este caso, se demuestra la presencia de la reacción antígeno-anticuerpo marcado por fluoresceína a nivel de los espacios intercelulares de la epidermis. Y este caso, miren, en la epidermis, en las tres muestras, este caso corresponde a un pénfigo. Pénfigo. Entonces, en enfermedades ampollares, los estudios se hacen básicamente usando hematoxilina eosina y muchas veces usando las técnicas de inmunofluorescencia. También se puede usar la inmunistoquímica. Miren, la inmunistoquímica nos permite marcar en este caso un colágeno tipo 4. Recuerden que la unión dermoepidérmica, la lámina densa, está marcada por colágeno 4 y nos puede delimitar ampollas subepidermales o supraepidermales. Tiene esa propiedad. Y finalmente, para enfermedades ampollares, sobre todo de contacto, utilizamos el test de parche, que también lo hemos comentado en la clase anterior. Miren acá. En este caso, eh, se reproduce la alergia al níquel. Esa moneda tiene níquel. Si uno pone en contacto con la piel por mucho tiempo y lo sella con un esparadrapo, puede desarrollar la inflamación y finalmente la ampolla. Ese es un test de parche muy, muy elemental para comprobar la causa de esta dermatitis de contacto. Muy bien, eso es todo. Entonces espero las preguntas que tengan a bien realizar. Buenas noches, doctor Sánchez. Sí, justo hay dos preguntas en el chat. ¿Desea Vale, que las lea? claro, claro. Ok. Léalo. Doctor Sánchez, ¿el pérfido entre sus múltiples formas puede manifestarse como un síndrome paraneoplásico? Gracias por su respuesta. Es que hay varias formas de pénfigo. Las más comunes son las que voy a mencionar: pénfigo foliáceo, pénfigo vulgar y pénfigo paraneoplásico. Esta tercera nomás es un marcador de neoplasia interna y fundamentalmente de linfomas. Sí, existe la entidad que se llama pénfigo paraneoplasia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿hay algún examen en la etapa fetal para poder prevenir el parto eutóxico en los casos de epidermolisis bulosa? Sí hay diagnóstico antenatal. Se hace una biopsia por amniocentesis y se puede sacar un poco de piel para hacer el diagnóstico histológico. Existe eso. Pero en nuestro medio no se practica mucho esa forma de diagnosticar. Y a la mayoría de las veces ya se espera, se diagnostica en las primeras horas de recién nacido. No sé si los participantes tendrán alguna otra pregunta más, la pueden realizar mediante el audio o también en el chat. Mientras tanto, doctor, de parte de la promoción de ingresante 2021 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Galwin Sánchez Félix por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema Enfermedades vesiculoampollares, el día viernes 1 de marzo del 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CBP.
Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darnos parte de su tiempo para poder realizar este tema. También por haber contestado las preguntas que nos llegaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Le No, a estaremos ustedes haciendo. por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Este pequeño reconocimiento se estará enviando por su correo o WhatsApp a la brevedad posible. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Hasta luego.